Muy bien, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de, de inauguración del año académico Advance y Posgrado de la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad San Sebastián. Saludamos cordialmente a nuestras autoridades presentes. El señor Rodrigo Navia Díez, decano de la Facultad de Ingeniería, la señora Marcela Molina Flores como directora nacional Advance y la señora Alejandra Muñoz Muñoz, directora de Posgrado de Educación Continua. De igual manera, saludamos a los directivos, académicos, colaboradores y muy especialmente a nuestros estudiantes que nos acompañan presencialmente y a través del streaming, a través de nuestro canal de YouTube Transmisiones USS. Para dar inicio a esta ceremonia, le pedimos a nuestro decano, don Rodrigo Navia, unas palabras de bienvenida. Decano, por favor. Muy buenas tardes. Un saludo a todos quienes nos acompañan hoy día en esta ceremonia de inicio de año académico de los programas Advance y de nuestros programas de posgrado. También saludamos a quienes nos siguen por streaming en el canal YouTube de nuestra casa de estudio. Bienvenidos a la Universidad San Sebastián. Una mención especial a nuestros invitados. Muchas gracias, Daniel y Víctor, por acompañarnos hoy día en este conversatorio de ciberseguridad que será moderado por nuestro profesor Thierry de Saint-Pierre. Quiero hacer dos reflexiones para no alargar la ceremonia. Importante mencionar para que dimensionemos lo que es avance y posgrado hoy día en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Sebastián. Nuestra Facultad de Ingeniería hoy día tiene 5.500 estudiantes, ¿ya? Cifra gruesa, 5.500 estudiantes. Y de esos 5.500 estudiantes, 2.500 son advanced, 2.500 son pregrado diurno, digamos, y 500 son posgrado. ¿Ya? Para que ustedes dimensionen lo importante que es esta ceremonia y realzar lo que son nuestros programas advanced, realzarlo a ustedes como estudiantes advanced y de posgrado y de alguna manera decir que nuestro crecimiento, si bien va a tener una mirada de pregrado diurno, probablemente en los próximos años advanced va a seguir creciendo, sobre todo por, ¿no es cierto?, la transformación que está viviendo desde lo presencial y semipresencial a lo online, y no lo mismo nuestros programas de posgrado. Dado que este conversatorio es en el ámbito de la ciberseguridad, voy a aprovechar de pasar un aviso comercial. Acabamos de crear un magíster en nuestra Facultad de Ingeniería, magíster en ciberseguridad, que va a abrir sus puertas a partir de octubre de este año. Así que están todos invitados a mirar esa oferta porque probablemente va a estar muy en sintonía con lo que vamos a conversar hoy día con nuestros invitados. Sin más, quiero agradecer la presencia de todos ustedes hoy día en la tarde en este auditorio y deseamos que esta jornada sea relevante para lo que viene. Además, quiero recalcar que esta ceremonia de inicio de año académico, tanto para Advance como para posgrado, había estado descontinuada para Advance y posgrado es primera vez que la hacemos, así que esperamos que este sea un hito que continúe en los próximos años como un hito importante académico de nuestra facultad. Esperamos ahora con gran entusiasmo este conversatorio. Esperamos que los invitados nos den algunas luces de cómo se viene el mundo de la ciberseguridad y ojalá que también les pueda servir a ustedes en sus carreras profesionales de aquí al futuro. Muchas gracias y buenas tardes. Agradecemos las palabras del decano. Para contextualizar este evento, en la actualidad la interconexión y dependencias de la tecnología han hecho que la ciberseguridad se convierta en un pilar fundamental para la protección de datos, infraestructuras críticas y la confianza en los sistemas digitales. A medida que evolucionan las tecnologías emergentes como inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la computación en la nube, también lo hacen las amenazas cibernéticas, volviéndose más sofisticadas, persistentes y difíciles de detectar. En este contexto, los desafíos asociados a la ciberseguridad no solo involucran aspectos técnicos, sino también éticos, legales y organizacionales. Esta actividad tiene como objetivo analizar los principales desafíos actuales en el ámbito de la ciberseguridad, así como explorar las proyecciones a futuro en cuanto a políticas, herramientas y competencias necesarias para enfrentar un entorno digital en constante transformación. Comprender estos elementos es esencial para formar profesionales preparados
para anticipar riesgos, implementar soluciones efectivas y contribuir a un entorno digital más seguro y resiliente. Es por eso que nuestra universidad ha abierto este espacio de reflexión y discusión. Nos acompañan dos destacados especialistas en el área, el señor Daniel Álvarez Valenzuela y el señor Víctor Gutiérrez Fierro, a quienes les damos la bienvenida y agradecemos su presencia con un fuerte aplauso. A continuación, tenemos el honor de presentar al primero de nuestros invitados, don Daniel Álvarez Valenzuela, abogado, doctor en Derecho y magíster en Derecho Público, especialista en protección de datos personales, privacidad y ciberseguridad. Preside el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad y es el director nacional de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, ANSI, que comenzó a operar el 2 de enero de este año en nuestro país. Este organismo técnico fue creado por la Ley Marco de Ciberseguridad. La ANSI tiene facultades regulatorias y sancionatorias sobre instituciones públicas y privadas. Don Daniel nos compartirá su visión sobre desafíos y oportunidades de la nueva Ley Marco y el rol de la ANSI. Y para ello le hacemos la siguiente pregunta a don Daniel. ¿Qué novedades clave introduce la Ley Marco de Ciberseguridad respecto al marco normativo previo? ¿Y cómo éstas impactan concretamente las empresas y las organizaciones públicas? ¿Cómo quieras? Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, decanos, directores, académicos, estudiantes. Hoy día nosotros tenemos un desafío bien importante como país porque tal como se señaló en la introducción, Chile tiene una nueva ley marco de ciberseguridad desde el 2023 que entró en vigencia este año. El 1 de enero entró legalmente en vigencia y el 1 de marzo entraron en vigencia dos de los grandes componentes de la ley. Después voy a explicar un poco más el detalle, pero hasta el año pasado, cada vez que nosotros teníamos que hacer un mapa de riesgos de lo que pasaba en el país, lo hacíamos en base a un diagnóstico que tenía un ojo tapado. Solo sabíamos los incidentes que ocurrían en el sector público, porque había una obligación legal de notificar incidentes en el sector público, pero no teníamos idea de lo que sucedía en el sector privado, salvo los pocos casos que vimos en la prensa. El primer hito público que tuvimos en Chile en materia de ciberseguridad fue el hackeo al Banco de Chile en el año 2018, ¿se acuerdan? Ahí empezamos a hablar públicamente de ciberseguridad, con un caso que fue no menor y que afortunadamente nos permitió ir trazando una hoja de ruta, cómo vamos avanzando como país, porque el hecho de que haya sido hackeado el principal banco de Chile a la época, en captación, en número de clientes, el segundo en volumen de clientes, implicó que esto tuvo un impacto importante. No habíamos tenido incidentes antes, pero nunca habíamos tenido un incidente de esa naturaleza, de esa envergadura y con esos efectos. Para quienes no se acuerdan, al banco le robaron 12 millones de dólares, eran 55 originalmente, se lograron recuperar una cantidad importante y tuvo un costo operacional de varias decenas de millones de dólares. Y fue un incidente costoso en términos reputacionales, costoso en términos prácticos, y que dio cuenta de algo que, para quienes veníamos trabajando en estos temas de hace tiempo, era una realidad evidente. Teníamos un nivel de madurez muy bajo en términos de ciberseguridad. Y del 2018 a la fecha, nosotros hemos tenido noticias públicas de muy pocos incidentes, ¿cierto? 2018 Banco de Chile, Consorcio, Banco Estado en el 2020, después tuvimos el hackeo al Estado Mayor Conjunto, Chile Compra, GTD, por mencionar los más importantes. Y cada uno de esos incidentes nos daba cuenta que teníamos debilidades institucionales. Era evidente que algo no estaba funcionando bien. Y Chile había decidido como país trazar una hoja de ruta, es decir, cómo nos hacemos cargo de las nuevas vulnerabilidades que se va generando por el uso intensivo de tecnologías digitales. Y ese proceso, que partió en el año 2015 con la Política Nacional de Ciberseguridad y que terminó en el año 2023 con la aprobación de la Ley Marco de Ciberseguridad, nos puso en un contexto en el cual asumimos un compromiso como país. El proyecto de Ley Marco de Ciberseguridad fue aprobado de manera unánime en el Congreso. Que un proyecto de seguridad pública sea aprobado de manera unánime, sin ninguna distinción político-partidista, es un gran hito. Y cuando el presidente de la República me designó el primer director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, y entré en función el 1 de enero, ya había cierto consenso social, político y técnico respecto a lo que nos tocaba hacer. Y ahora tocaba materializarlo. Y por eso uno de los desafíos importantes que tenemos como país es actualizar ese mapa de riesgo. En el sentido de no solo
poner atención a los incidentes que ocurren en el sector público, sino que, quizás tanto más importante, poner atención en los incidentes que ocurren en el sector privado. ¿Y por qué esto es clave? Alguien lo mencionó muy a la rápida en la presentación. Hoy día no hay proceso de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida crítica, que no dependa de una tecnología de red, que no dependa de un dispositivo computarizado. No existen. ¿Alguien recuerda uno? Hay uno. ¿Alguien podría llegar a imaginar cuál es un proceso que dependa de una tecnología análoga donde no haya intervención de un computador, de una red, de un dispositivo? No hay. Hay uno. La inscripción en el registro de conservador de bienes raíces. Todavía vale el libro. Da lo mismo el certificado con firma electrónica avanzada. Lo que vale es el libro escrito a mano. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día, buena parte de nuestra vida cotidiana, sino toda nuestra vida cotidiana y toda nuestra vida, nuestras funciones críticas dependen de una tecnología digital. Cuando fue el 25 de febrero el apagón, yo estaba en La Moneda, mi oficina está justo al frente de La Moneda, y la primera pregunta, ¿esto es un ciberataque? Y dilucidar la pregunta implica hacer una investigación seria. Es lo mismo que pasó en España hace un par de semanas atrás. Al principio no sabíamos. Con el transcurso de la hora fuimos adquiriendo certeza de que no lo era. Porque hoy día, como los procesos críticos y los procesos cotidianos dependen de tecnología, cuando tenemos un ciberincidente se nota. Y actualizar el mapa de riesgos país implica, por ejemplo, que la ley tiene una obligación especial de notificar incidentes de ciberseguridad en el sector privado y en el sector público, naturalmente, dentro del plazo de 3 horas. O sea, tengo una noticia de un incidente, tengo 3 horas para notificarlo. ¿Por qué esto es importante? No solo nos sirve para actualizar el mapa de riesgos país, sino también nos sirve para ir sabiendo qué es lo que está sucediendo en el cotidiano. Y durante la discusión legislativa, muchos pensaban que quizás esta era una obligación un poco excesiva. ¿Por qué 3 horas? Si, no sé, la Unión Europea pide 24 horas, pero en el sector financiero son 30 minutos, en el sector eléctrico es 1 hora. ¿Por qué 3 horas? Porque en 3 horas lo que nosotros somos capaces de identificar desde el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes y Ciberseguridad, si estamos al menos frente a un incidente aislado, algo que está afectando una capacidad específica, y eso es controlable, gestionable, mitigable, a algo que pueda escalar rápidamente. Esas 3 horas son críticas. Pregúntenle a GTD. Cuando GTD sufrió el hackeo de sus servidores virtuales, tuvieron la capacidad de detectarlo rápidamente y poder contener el incidente. Eso lo pueden hacer porque es una organización cerrada. Imagínense tener que hacer esto a nivel país. Por tanto, la obligación de notificar, que es la primera gran innovación, pero también el primer desafío que tenemos como país, es ser capaces primero de no esconder los incidentes. Muchos dicen, bueno, pero está la multa, si no notifican hay una gran multa. La multa da lo mismo. El problema son los efectos sistémicos. Porque hoy día nosotros no solo dependemos de tecnologías y redes informáticas, sino que además están profundamente interconectadas. Algo que yo suelo decir en público es que da lo mismo un poco hoy día la distinción entre lo público y lo privado. Si el registro civil deja de funcionar en la mañana, son los ciudadanos los afectados, son las empresas las afectadas. Si una empresa de telecomunicaciones es víctima de un ciberataque, son los ciudadanos los afectados, son otras empresas afectadas. Y se nos levantó en el tiempo intermedio un riesgo nuevo, que nosotros lo intuíamos pero no lo habíamos visto, y que tiene que ver con cadena de suministro. Hoy día nadie tiene la capacidad de producir sus bienes y servicios sin dependencia tecnológica de alguien. Ya sea la empresa que me provee conectividad, la clásica telco, el ISP, hasta la empresa que me provee servicios de nube, servicios de cómputo, servicios de procesamiento, servicios de almacenamiento. Y imagínense todos los procesos que están vinculados. Por tanto, hoy día la distinción entre lo público y lo privado es una distinción que no vale la pena hacer. Y de ahí que es tan importante la notificación de incidentes de ciberseguridad. Y tengo algunos datos que quería compartir con ustedes. En marzo del 2024, nosotros recibimos 3 incidentes de ciberseguridad notificados por organismos públicos. En el mismo mes del año 2025, estando ya vigente la obligación de notificar, fueron 30. O sea, pasamos de 3 a 30. Y eso que todavía estamos llegando, nuestro ámbito de cobertura todavía no es tan amplio como quisiéramos. Hay más de 1.000 regulados inscritos. Nuestro universo de regulados son aproximadamente 12.000. Pero todavía hay una zona que no estamos llegando. Todavía hay un lugar al cual no estamos viendo. Y otros datos. Durante todo el año 2022 tuvimos 3 incidentes en el año. Todo el año 2023 tuvimos 80 incidentes.
Todo el año 2024 tuvimos 105 incidentes y este año, en lo que ya va del año, llevamos 90 incidentes. Lo que quiere decir que, primero, estamos viendo más cosas de las que veíamos y, segundo, de que estamos siendo objeto de ataques más intensos en volumen, en cantidad y en peligrosidad, en intensidad. Nosotros tenemos un triste número, que son, históricamente en Chile, nosotros éramos víctimas de ciberataques que ocurrían en efecto bandada. Atacaban a México en la mañana, nos tocaba a nosotros en la tarde. Atacaban al Poder Judicial en Argentina, al día siguiente le tocaba al Poder Judicial chileno. Eran campañas. En cambio, en los últimos 2 años hemos tenido ataques nuevos a nivel mundial, que implica esto, que son malware que no eran conocidos. No hay cómo defenderse de lo que no conocemos. Y esto implica el segundo desafío. Cuando la ley marco se aprobó, una de las discusiones clave en el Congreso fue ¿quién es un sujeto obligado? ¿Quiénes son aquellos sujetos, públicos o privados, que son críticos para el normal funcionamiento del país? Yo creo que estamos todos de acuerdo en el sector eléctrico, ¿cierto? Lo aprendimos duro. 25 de febrero, ¿alguien tuvo luz? Nadie. 98% de la población cayó. De hecho, mi mapa de riesgo como Agencia Nacional de Ciberseguridad tenía un supuesto base. Nunca se ha cortado la luz en la moneda. Ese día se cortó la luz en la moneda. Y estuvimos 3 horas sin luz en Palacio de Gobierno, que era algo que no había pasado. O sea, cada vez que hacíamos nuestro plan de gestión de riesgo, este era un riesgo que era mediano, porque no solo teníamos una subestación eléctrica, sino que teníamos 3 subestaciones eléctricas que alimentaban la moneda. Ese día cayeron todas. Por lo tanto, nuestra dependencia del sector eléctrico es de tal nivel que evidentemente hoy día nadie podría discutir que es un actor relevante en términos de ciberseguridad. La ciberseguridad eléctrica es una necesidad vital para el normal funcionamiento del país. Pero en el eléctrico es claro, es evidente. ¿Pero qué es más? Telecomunicaciones, sin duda alguna. Servicios TI, salud, transporte, puertos, aeropuertos, líneas aéreas, servicios bancarios y financieros, servicios de seguridad social o aquellos servicios que por la sensibilidad del dato requieren una especial protección. Por lo tanto, como el Congreso, como país, tomamos la decisión de que había entre al menos 35 sectores de la economía cuya dependencia tecnológica era tan crítica y tan riesgosa que tenían que ser sujetos regulados. Y el segundo proceso que estableció la ley es que dijo todas estas instituciones públicas y privadas tienen que ser regulados y tienen que tener al menos 2 obligaciones. La primera, tienen que tomar medidas de seguridad, técnicas, organizacionales, de recursos humanos, financieras, el conjunto. Y es la ANSI la que determina cuáles son esas. Y segundo, tiene que reportar incidentes, ya lo hablamos. Pero el tercer componente aquí, segundo en la agenda, es que necesitamos definir quién dentro de cada sector es más crítico. Y ocupemos un ejemplo que es muy ilustrativo. En Chile nosotros tenemos una matriz energética muy diversificada. Más del 20% de la producción eléctrica es energías alternativas, eólico o solar. Y tenemos más de 800 empresas en el sector eléctrico. ¿Son todas iguales de críticas? No, porque va a depender, por ejemplo, de cuánta energía proveen al sistema, qué servicios críticos están conectados a ella. Por lo tanto, tenemos que determinar, y es un proceso que va a partir a finales de este mes, cuáles de esas 850 empresas son las más críticas para el normal funcionamiento del país. Por cierto, las generadoras tradicionales, por lo que aportan al sistema. Una generadora hidroeléctrica le inyecta demasiada energía al sistema, no podemos vivir sin energía hidroeléctrica hasta el día de hoy. Las no convencionales van creciendo, pero aún el pedazo de la torta sigue siendo bastante grande para el sector tradicional. Las transmisoras, ya lo vimos con el apagón. Se cae una transmisora, se caen en cadena las demás. Y la distribuidora, que es la última milla, la que les llega a sus casas, en el caso de Santiago y en las regiones cercanas CGE u otras. Por lo tanto, hay que tomar la decisión, y es un procedimiento que va a depender de la agencia a partir del 30 de mayo, de cuáles son esas organizaciones cuya dependencia, cuya importancia, cuya necesidad para el normal funcionamiento del país es crítica. Y ese proceso va a durar un par de meses. ¿Y por qué es importante ese proceso? Porque va a determinar quiénes tienen que tener la mayor carga regulatoria. Si yo soy un servicio esencial, les dije tengo que adoptar medidas de seguridad, notificar los incidentes. Hasta ahí cumplo con la ley. En cambio, una organización que sea calificada como crítica va a tener que tener un plan de continuidad operacional. Muchos dicen, pero esto es obvio, tenemos que tenerlo hace muchos años. No es obvio. O sea, el 25F lo que demuestra es que no es tan obvio. Nuestro plan de continuidad operacional como país, el 25 de febrero fracasó. Fue mal testeado. Tuvimos un ethical hacking ese día
y no lo aprobamos, ¿ya? Segundo, tienen que tener un plan de ciberseguridad. Pero el plan de ciberseguridad es algo que una organización, por ejemplo, un banco ya lo tiene, porque fueron víctimas de incidentes en el 2018. Pero si vamos a otros sectores, probablemente no lo tienen. Y el tercer, y con esto termino, componente de esto, tiene que ver con la concientización. Nosotros hoy día dependemos a tal nivel de las tecnologías digitales que la seguridad tiene que partir por nosotros. Pero el problema es que somos malos en los términos de seguridad digital. Y aquí es mi censo. Este es el precio que cobro por las charlas. Necesito su respuesta honesta, por favor. Somos malos generando contraseñas, ¿cierto? No malos, somos pésimos. Ya. Esta es una escuela de ingeniería. Necesito que honestamente levanten la mano quienes reciclan contraseñas. O sea, ocupan una contraseña en más de un sitio. Ya, mayoría. Absoluta y... ¿Quiénes ocupan gestor de contraseña? Bien, más que la media. Usualmente son 2 o 3. Ya. ¿Quiénes tienen doble factor de autenticación en sus cuentas institucionales? Institucionales. Muy bien. Mejor. No está tan crítico. Contraseñas es el dolor de cabeza de la ciberseguridad. Porque somos malos para gestionarlas, malos para manejarlas, las compartimos. Les voy a contar una anécdota. Las oficinas de la agencia están instaladas en un ex banco. No diré cuál, averígüenlo ustedes. Y la arrendamos con mobiliario, la arrendamos a Moblá. Y yo abro mi escritorio, el súper escritorio que tengo como director, abro un cajón y están las contraseñas pegadas en el borde interno del cajón. No era hasta hace mucho un banco. Alguien en el nivel directivo tenía. Y esa es una debilidad que se soluciona con técnica, gestor de contraseña, pero con concientización, con educación, con buenas prácticas. Pregunta, los que levantaron la mano que decían que tenían un gestor de contraseña, ¿sus parejas tienen? Una. ¿Cómo cayó la estadística? ¿Por qué les menciono esto? Porque la ciberseguridad es contextual. La ciberseguridad es comunitaria. En esta sala podrían tener todos un magnífico gestor de contraseña. Todos podrían tener una espléndida política de seguridad de la información, una excelente práctica de higiene digital. Pero si su entorno más cercano no lo tiene, seguimos sin problemas. Los ataques más sofisticados no son dirigidos contra la víctima que quiero. Son dirigidas contra su pareja, contra su hijo, contra su trabajadora de casa particular, contra su secretaria. Y tenemos casos en Chile. Por lo tanto, el desafío mayor que tenemos hoy día en Chile es incrementar nuestros niveles de conciencia en ciberseguridad. Porque lo técnico tenemos capacidad para resolverlo. La planificación también. Pero ser capaces de entender que lo que tengo en mi teléfono no es solo importante para mí mismo, sino que es importante para mi institución, para mi comunidad, para mi familia, es lo que probablemente va a marcar la diferencia. Así que eso, muchas gracias y felicitaciones por este inicio de año escolar en posgrado. Bien. Gracias, Daniel, por tu exposición. Vamos a continuar y le damos la bienvenida a don Víctor Gutiérrez Fierro, ingeniero de ejecución informática de la Universidad Federico Santa María, con vasta experiencia profesional. Se ha desempeñado en el Banco BCI, Mutual de Seguridad, Entel, Kibernum, Accenture, HP, tanto en Chile como en Argentina, Perú, México, Puerto Rico y Estados Unidos. En 2021 publicó su primer libro, Error de Sistema, en el que comparte su experiencia práctica en la aplicación de las habilidades blandas en el mundo tecnológico. En la actualidad es Global Provisioning Manager para Oracle y profesor de la Universidad Federico Santa María. En su exposición nos hablará sobre el factor humano de la ciberseguridad, destacando los avances tecnológicos y las competencias que serán clave para enfrentar los nuevos escenarios digitales. Víctor, te cedo el control. Aquí le pido ayuda a Houston. Ahí viene.
ciberseguridad, por supuesto. Estamos experimentando problemas técnicos. Ahí estamos. Excelente. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación en primer lugar. Bueno, la verdad es que yo a Daniel no tenía el gusto de conocerlo sino hasta hace un par de minutos y la verdad es que me hizo la introducción perfecta a lo que yo quería presentar. Ahora, sí tengo que decir que mi señora tiene un muy buen administrador de contraseñas aquí presente, así que... Pero bueno, ahora esto de la ciberseguridad nosotros lo hablamos y parece que es algo totalmente incluso futurista, pero si nos vamos al año 1993, me imagino que todos aquí vieron esta película, ¿no? Jurassic Park de Spielberg, basada en una novela de Michael Crichton, donde un multimillonario, John Hammond, usando tecnología genética sumamente avanzada, lograba hacer vivir de nuevo dinosaurios. Y tenía un parque y todos felices. Maravilloso el negocio. El problema es que el tipo de TI no encontró nada mejor que vender los secretos por una suma desconocida y por eso tuvimos película. Y esto fue el año 1993 en la ficción. O sea, más de 30 años atrás. Esto de la ciberseguridad no es algo nuevo, en absoluto. Ahora, como bien planteaba Daniel, acá lo más importante es el factor humano al final del día. Yo les quiero mencionar un par de cosas y vamos a comenzar por definir. Porque yo hablo de esto de las habilidades blandas. ¿Y qué son las habilidades blandas? Primero tenemos que hablar de las habilidades duras, por supuesto, porque duro, blando. Las habilidades duras son, es muy simple, el talento. Los que estudiamos ingeniería, generalmente las habilidades duras son las competencias matemáticas, las competencias técnicas. En dos palabras, habilidades técnicas. El ejemplo supremo de las habilidades duras para mí es Marcelo Rivas. El mejor tenista que ha habido en el mundo, aquí todos lo vieron jugar y el tipo hacía cosas que eran absolutamente imposibles, sin tener un físico privilegiado, el gallo era puro talento. Ahora, si lo queremos llevar a la ficción, Leonard y Sheldon, para los que vimos Big Bang Theory. Tipos muy competentes técnicamente. Esas son habilidades duras. Las habilidades blandas, por su parte, los psicólogos siempre me discuten y no les gusta el término habilidades blandas. Me dicen, son habilidades socioemocionales. Pero el término no vende nada, entonces dejémoslo en blandas mejor. A mí me gusta también usar habilidades transversales. Y si nos vamos al deporte, el rugby. El rugby es un deporte no solamente de equipo, sino un deporte que requiere una interacción directa. Es mucho más en equipo que el fútbol, si se quiere. O si nos vamos a la fantasía, Penny, también en Big Bang Theory. Técnicamente, todo lo incompetente que uno quiera, pero como pez en el agua en el entorno social y era capaz de lidiar con cualquier persona, cualquier situación. Ahora, el problema que tenemos los que estamos en este mundo de las habilidades duras, o al menos yo, digamos, quizás alguien se siente identificado, a uno cuando chico le dijeron, usted sea inteligente, mijito, no se preocupe de nada más. Entonces, por un lado estaban las habilidades duras y por otro las habilidades blandas, y tú tenías unas o tenías las otras. No necesitabas las dos. ¿Para qué? Si te iba bien en matemática, el resto del mundo que se joda. Y le restregaba ahí en la cara que los demás le iban mal en matemática. Ahora, el problema es que en la experiencia yo he aprendido que uno tiene que juntar estas dos, las blandas y las duras, y allá aparece un concepto que se llama éxito. Como sea que lo queramos entender, que es un concepto sumamente flexible, pero lo logramos y lo alcanzamos cuando somos capaces de mezclar ambas. Ahora, esta revistucha que se llama Forbes, que la deben haber ubicado por ahí alguna vez, lista 15 habilidades blandas en el mundo de los negocios como las más importantes, que son esas de ahí que no las vamos a detallar porque si no estaríamos hasta mañana. Pero aterricemos esta cuestión. Estamos hablando de ciberseguridad. Bueno, ¿cuánto cuesta el cibercrimen? Ahí tenemos un mono de estatista a nivel mundial. Vamos a hacer un zoom. Y según eso, estimado, al año 2024, el cibercrimen costó en el mundo 9.22 trillones de dólares según los gringos, billones según nosotros. 9.22 millones de dólares. Es un número que cuesta cuesta aterrizarlo, ¿no? Ahora, ¿qué porcentaje de eso
se debe a factor humano. ¿Alguien quiere aventurarse con un número? Acepto todo tipo de opiniones. ¿Ya? Muy bien. Si buscamos, hay estudios que hablan del 74, estudios del 88 e incluso más. Ya, pero quedémonos con el más conservador. Y con eso llegamos a que el año pasado 6.915.000 millones de dólares son atribuibles a error humano, al factor humano, a la contraseña mal manejada. Todos vimos en pandemia un ministro, que no me acuerdo si era australiano o inglés, que estaba por Zoom y atrás tenía el papel con la clave y todo el mundo la vio. Sí, así somos seres humanos. Ahora, uno podría pensar que las habilidades blandas no tienen absolutamente nada que ver con la ciberseguridad, entonces vamos y preguntémosle a Google, ¿qué tienen que ver? Y como buen ingeniero, yo hice una tabulación y resulta que todo eso en distintos sitios coincide. La comunicación y la escucha activa, la capacidad de aprender, la capacidad de resolver problemas, trabajar en equipo, ser cauto y meticuloso y, por supuesto, la flexibilidad y la voluntad de comprometerse. Chuta. Está complejo, ¿no? Si lo alineamos con las habilidades que listaba la revista Forbes, bueno, ahí está. Ahora, el problema es que esto tenemos que aterrizarlo. Escucha activa, que es el primer concepto que voy a referirme hoy día, que es un problema que tenemos en la sociedad, que es que no escuchamos. Hacemos como que escuchamos, pero no escuchamos. Estamos concentrados en otra cosa o estamos viendo cómo te voy a responder. Y te presté atención para poder decirte, a mí me pasó exactamente lo mismo, pero no te escuché. Y por eso me gusta esta escena de la película Contacto, que no sé si la vieron, Jodie Foster está buscando señales de vida extraterrestre. Porque lo que tenemos que hacer en ciberseguridad es eso, tenemos que escuchar activamente. Tenemos que escuchar activamente a toda nuestra organización. Lo que muy bien señala Daniel, porque ya no es un problema aislado. Habilidades de comunicación. Y aquí la clave es el código común entre el emisor y el receptor. Nosotros podemos predicar todo lo que queramos de ciberseguridad, pero si nuestro público objetivo no entiende lo que estamos diciendo, no vamos a lograr nada. Tenemos que hablarlo de manera clara. Como digo yo, tiene que entenderlo mi abuelita. Si logro que lo entienda mi abuelita, estamos en el buen camino. Capacidad de observación. Todos vimos Wall-E. Tenemos que mirar, prestar atención, detenernos. Hay un concepto de salud mental que se llama mindfulness, que es vivir en el aquí y en el ahora. Bueno, la ciberseguridad es eso. Tenemos que estar concentrados en lo que está pasando aquí y lo que está pasando ahora. Las 3 horas que decía Daniel tienen absolutamente todo el sentido del mundo. Si estamos bajo ataque, tenemos que verlo ya. No nos sirve esperar una cantidad de... Estamos fritos, ya nos van a pasar todos los goles. Resolución creativa de problemas. Nos estamos enfrentando, como muy bien dijo Daniel, a un mundo desconocido. Son amenazas nuevas, cosas que no hemos visto, cosas que las inventaron ayer y las están desplegando hoy día para atacarnos. Por lo tanto, no tenemos herramientas para contrarrestarlo. Tenemos que ser creativos, como cuando en Volver al Futuro 3 no había benzina para echar a andar el DeLorean. Bueno, lo pusieron delante de un tren y démosle con el tren, que era lo que había, para lograr las 88 millas. Como dicen los gringos, pensar fuera de la caja o pensamiento lateral. No tenemos que casarnos y quedarnos con, no, esto se resuelve de esta única manera. No, tenemos que tener esta apertura. Capacidad de influir en los pares, esto es vital. No logramos, de nuevo, no sacamos nada con tener las mejores herramientas, con tener la mejor tecnología, con tener, de nuevo, una organización montada, si no logramos influir para abajo. Y aquí el ejemplo de Little Chef en Ratatouille, que logró convencer a todos los ratones y convertirlos a todos en chef. Bueno, eso es influir en los pares. Y finalmente, la construcción de relaciones. Porque al final del día esta cuestión funciona en equipo. Y hoy día, de nuevo me cuelgo así, Daniel, de nuevo me cuelgo en lo que señalaba, no estamos solos. Yo no saco nada con que mi organización esté maravillosamente protegida contra cualquier tipo de ciberataque si mi proveedor eléctrico,
si mi proveedor de telecomunicaciones y si el proveedor de transporte que me trae los insumos o la gente a trabajar está bajo un ciberataque, porque tampoco voy a poder hacer nada. Entonces las relaciones ya no son solamente a nivel persona con persona, que por supuesto son importantes, pero además entre estos entes intersubjetivos que se llaman negocios, empresas, organizaciones, también tenemos que ser capaces de comunicarnos y de entender que el problema aquí es de todos. Ya no, dejó de ser un problema aislado como lo vimos de nuevo el 25 de febrero. Entonces, y para ir resumiendo, primero las organizaciones van a estar siempre expuestas a ciberataques. Esta cuestión ya no es si es que me atacan, es cuándo me ataquen, porque nos van a atacar. Pasó a ser una realidad de la vida, lamentablemente. Podemos tener el mejor equipo técnico, las mejores herramientas, pero vamos a ser solo tan resistentes como el eslabón más débil. Y el eslabón más débil siempre va a ser una persona. Y puede ser cualquier persona que administra mal las passwords, o incluso hoy día hemos llegado al punto que hacen ingeniería social para capturar datos y eso utilizarlo para infectar tu organización. Volvemos a nuestro amigo de Jurassic Park, ¿no? Porque al final del día la ciberseguridad resulta que es una tarea de todos. Muchas gracias. Le recordamos a nuestros estudiantes que tienen que firmar la lista, por favor, porque es la que los profesores van a utilizar ahí, se las van a entregar. Bien, agradecemos a ambos expositores por sus valiosos aportes. Ahora invitamos a Víctor y Daniel a participar de un conversatorio, donde abordaremos preguntas clave sobre los desafíos y proyecciones de la ciberseguridad, tanto desde una mirada técnica como estratégica. Este espacio será moderado por nuestro académico Thierry de Saint-Pierre, ingeniero civil matemático de la Universidad de Chile, magíster y doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad de la Sorbona, director del Magíster de Ciberseguridad en nuestra universidad. Ha sido fundador y gerente de empresas tecnológicas y past president de ACTI. El profesor Thierry guiará la conversación y dará paso a preguntas del público. Profesor, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Es con mucho agrado contar con su presencia hoy día a esta hora del día, ya bastante tarde. Y un placer también contar con la destacada participación de Daniel y de Víctor Hugo en este conversatorio. Yo quiero hacer una primera pregunta a Daniel. Daniel, dado que estamos en una universidad, la nueva ley atribuye a la agencia un cierto rol en el desarrollo de la investigación, innovación, capacitación. ¿Qué estrategias están pensando ustedes en ese contexto para impulsar la colaboración entre las universidades y los centros de formación con el resto de la sociedad? Bueno, gracias, Terry. Cuando ustedes miran la Política Nacional de Ciberseguridad y luego miran la Ley Marco de Ciberseguridad, se darán cuenta que hay un diagnóstico detrás. Y el diagnóstico es que la amenaza evoluciona, la amenaza cambia, la amenaza muta y la respuesta no siempre lo hace. Y el desafío que hay ahí como país es comprender que no solo somos usuarios finales o víctimas finales de cadenas delictivas asociadas a ciberseguridad, a ransomware, a malware, de ataque de negación de servicio, lo que sea, sino que tenemos que empezar a entender y comprender el problema como si fuéramos los primeros en el barrio en sufrirlo. Y Chile ha desarrollado un par de estrategias para tratar de sistematizar la forma en que se vincula la investigación científica teórica, la aplicada, con algunos problemas prácticos de ciberseguridad. Y lo primero que se hizo durante el año 2023 fue el levantamiento. Y se hizo un estudio que está publicado en la web de la ANSI, pero también está publicado en la web del Ministerio de Ciencia, donde se identificó el trabajo científico y académico que ha desarrollado Chile en temas de ciberseguridad en los últimos 10 años.
Y ese informe, que es el I+D+I de ciberseguridad, tuvo hallazgos bien interesantes y lo conversábamos antes de partir el panel. Por ejemplo, Chile ha invertido mucho dinero en criptografía, una cantidad importante, en financiar investigación de primera línea, becas, magíster, doctorado, financiar proyectos de investigación, pero todo eso se ha hecho de manera asistémica. Es un investigador o investigadora que ha presentado un proyecto, se lo ha ganado, se lo ha adjudicado, y luego publica los resultados. Es una universidad que tiene una cátedra de criptografía desde el punto de vista de la teoría de la información en las matemáticas, otro investigador que está desarrollando mecanismos de criptografía postcuántica o generación de llaves aleatorias en postcuántica, pero no hay sistema. Durante más de 20, 30 años hemos financiado investigación básica, investigación aplicada, sin un sistema detrás. Tanto la misión que tiene la agencia en esto, y lo hace con el Ministerio de Ciencia, lo hace con la NID y lo hace con un comité interministerial de ciberseguridad, es orientar esa acción. Y probablemente en el futuro vamos a empezar a identificar instrumentos de la promoción de la investigación científica que busquen ese espacio conjunto. Anillos, basales, iniciativas para efectos de articular la oferta que ya existe y hacerla más estratégica. Porque los países que logran avanzar no son investigadores uno a uno, son consorcios, son anillos, son núcleos, son milenios que permiten pegarse el salto. Y si ya hemos hecho la primera inversión, hacer el segundo nivel de la inversión no debería ser tan costoso. Y segundo, estamos trabajando en una estrategia que es de largo plazo. Yo no voy a ver los resultados, no me va a tocar a mí mostrar esos resultados, pero tenemos un diagnóstico. Primero, nosotros fuimos arrojados a la vía digital. Un día nos tomaron, que somos más viejos, nos sacaron la máquina de escribir, nos pusieron un computador encima y dijeron, ahí agua va. Y aprendimos así. Aprendimos que no era solo una máquina, no era una máquina de escribir con una tele, sino que algo pasaba entre medio. Y ha sido así en el sistema educacional por siempre. O sea, yo tengo casi 50 años, estudié en los 80 en el colegio, llegué a los 90 a la universidad y de repente tuvimos esta transición. Pero las generaciones posteriores crecieron con la máquina, pero sin formación en la máquina, ¿ya? Por lo tanto, un desafío que tenemos como sistema educacional global, general, es que vamos a incorporar contenidos de ciberseguridad y protección de datos personales desde tercero básico. Esto lo vamos a ver a muchos años plazo, pero es algo que intentamos hacerlo hace 10 años, nos fue pésimo, no hubo ni una posibilidad. Pero ahora sí, ¿por qué? Porque se entendió el concepto de ciudadanía digital, y la ciudadanía digital habilitante es aquella que comprende los riesgos del uso de tecnología. Por tanto, vamos a lograr eso y si todo sale bien, el próximo año se empieza el proceso de incorporación de esos contenidos curriculares en la malla. Esto es un proceso lento, toma tiempo, pero ya se tomó la decisión. Segundo, nosotros hicimos un RFI para identificar cuáles eran las brechas que teníamos en temas de ciberseguridad con recursos humanos, con capacidad, con capital humano. Y tenemos una brecha de 28.000 profesionales técnicos y especialistas por año. Eso es lo que nos faltaría para llenar los gaps que tenemos. Si le pedimos eso al sistema educacional universitario o terciario, nos vamos a demorar 5, 6, 7, 8, 9 años. Y hay un par de experiencias comparadas bien interesantes. Yo visité Colorado en Estados Unidos y Montevideo en Uruguay, donde incorporaron en la educación media técnico-profesional carreras de ciberseguridad. Cuando salen de cuarto medio o de secundaria con una formación básica que les permite ser analistas nivel 1. Los analistas nivel 1 en ciberseguridad son altamente demandados. ¿Por qué? Porque es la primera línea de defensa frente a la alerta temprana de este incidente de las 3 horas. Y hay mucha movilidad y hay hartos estudios que demuestran que entrando como analista 1, en 2 años pasan a ser 2, duplican su ingreso, hay un círculo virtuoso ahí. Y tercero, tiene que ver con que si entendemos que la ciberseguridad es un problema sistémico, necesitamos no solo ingenieros. Yo soy abogado y hay cierto ruido en el mundo técnico de por qué un abogado dirige la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Bueno, porque trabajo en esto hace 25 años. Hace 25 años que soy un informático encubierto. Pero yo siempre les digo a mis alumnos, y además no saben el orgullo de hacer la clase del año inaugural en la Facultad de Ingeniería. Yo soy de acá al frente, de Pío Nono. Nos toca aprender el multilingüaje, la multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad. Hoy día es imposible que un ingeniero que trabaje en ciberseguridad no comprenda normativa. Lo van a pasar mal, como van a chocar con la realidad.
Y ahí lo vamos a lanzar en 2 o 3 semanas más. Vamos a lanzar por fin los 10 perfiles profesionales técnicos y especialistas con las habilidades habilitantes para trabajar en esto. Y con eso ordenamos un poco la casa. Y nos ponemos nuevos desafíos. En 5 años más yo espero que tengamos un núcleo milenio entre universidades investigando temas de punta. Ransomware. Tenemos muy poca investigación en ransomware, muy poca. Y somos víctimas frecuentes de un tipo de incidente que ocurre frecuentemente. Pero tenemos esa capacidad sistémica de ir reaccionando. Y al menos los primeros pasos ya los hemos ido dando hasta ahora. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Bueno, nosotros, justamente aprovechando lo que tú dices, estamos creando este magíster de ciberseguridad para formar, no solamente ingenieros, estamos aceptando abogados también, etcétera, médicos, en fin, todos los que quieran capacitarse. Y le agregamos 2 componentes, justamente. Hay una componente técnica, que como al final, pero también va a haber un diplomado inicial, que es una componente más de gestión, de aprender normativa, gobernanza, que es la parte, digamos, que a los ingenieros nos falta en general, digamos. Y yo creo que a todos, con excepción de los abogados, a todo el resto de la sociedad estamos un poquito al debe, digamos. Entonces, yo creo que va a ser una buena, creemos que va a ser un muy buen producto en el mercado de la capacitación en ciberseguridad. Complementario a lo que tú comentabas, digamos. Aprovechando lo que planteó Daniel, Víctor, el tema, que es un tema transversal, ¿cómo las organizaciones se adaptan e incorporan una cultura de ciberseguridad? Organizaciones que tienen todo tipo de, están los ingenieros, están los administrativos, los contadores, los abogados, en fin, están todas las capas de la sociedad, que un hospital donde hay médicos, en fin, ¿cómo se hace esa transformación? Porque no, como lo comentaba Daniel, no nos capacitamos en esto, nosotros salimos y nos encontramos de frente metidos en este mundo digital. Yo creo que de la misma forma como no nos capacitamos en seguridad física. Porque aquí, ¿alguno de los presentes recibió alguna vez alguna formación en seguridad física formal? A todos nos pasaron la llave de la casa algún día y nos dijeron, pobre de ti que la pierdas. Y tuvimos que aprender a la bruta. Perdimos la llave alguna vez y nos llegó, ¿cierto? Yo tengo que cambiar todas las chapas, etc. Yo creo que el paso 1 hoy día es terminar con la distinción. Yo creo que ya no rige, no vale hablar y separar ciberseguridad de seguridad. Es una misma cosa. Entonces, tal como no aprendimos seguridad física, tenemos que corregir eso, por supuesto, pero también tenemos que, y yo creo que lo que señala Daniel es sumamente importante. O sea, esto hay que predicarlo, hay que evangelizar, tercero básico en los chicos, pero en las organizaciones, a todo nivel, a todo el mundo, a todos. Y cuando digo a todos, me refiero absolutamente a todos. Hay un muy buen ejemplo de un laboratorio de investigación en una universidad norteamericana que tenía un computador corriendo hace varios años con un modelo de simulación y que todo el mundo sabía que ese computador no había que apagarlo, pero en un momento cambió el proveedor de servicios de limpieza, vino un señor nuevo a hacer aseo y apagó el computador porque a él nadie le dijo. Y se perdieron años de investigación. Entonces, nuevamente, el problema está en el eslabón que estamos dejando fuera. Y los levantamientos que tenemos que hacer son a ese nivel. A todo, o sea, no sacamos nada con tener una organización maravillosa donde todo nuestro personal esté ultra certificado en lo último de lo último de lo último, si hay un sustrato, que voy a inventar, el personal de servicio, que lo estáis dejando fuera. Porque al final del día, una de esas personas va a llegar, se va a encontrar una password anotada en papelito y alguien va a estar escarbando la basura, se va a llevar la password y la va a usar. Entonces, tenemos que entrar a un nivel en que tenemos que educar activamente a absolutamente todo el mundo y tenemos que convertir esto de algo críptico y arcano y futurista, si se quiere, en algo tan real y tan tangible como la llave de la casa. Y enseñarle a la gente que, o sea, ¿tú le pasarías la llave de tu casa a alguien que no conoces?
No, bueno, entonces, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Por qué le vas a prestar tu usuario a otra persona? Sí, es exactamente lo mismo. Entonces, tenemos que aterrizar esto, tenemos que, y ese es el desafío, y como bien lo plantean, uno de los problemas que tenemos los ingenieros y los problemas que tenemos en todas las profesiones es que nos encanta y nos engolosinamos con nuestro léxico y lo usamos porque demuestra que somos amos y señores de lo que hacemos, pero en ese proceso salimos del código común y empezamos a dejar afuera a la gente. Entonces tenemos que simplificar y tenemos que ser capaces de llegar hasta el último de los usuarios con un mensaje claro, preciso, en un código que entienda. Y eso nos va a permitir, yo creo que Daniel va a estar de acuerdo conmigo, que nos va a resolver un porcentaje de problemas bastante grande. Muchas gracias, Víctor Hugo. Daniel, la normativa, cuando uno mira la ley, es bastante avasallante, digamos, la cantidad de cosas que hay que hacer. Yo creo que las empresas, las organizaciones están todas preocupadas por esto, porque se les viene encima algo que es importante, digamos, y que tiene además una multa significativa. Entonces, si uno es gerente de una empresa y tiene que explicar a su directorio que le pasaron una multa de 40.000 UTM, creo que va a ser complicado para el gerente en cuestión. Ahora, la pregunta que te quiero hacer es respecto de las pymes, porque siento que para organizaciones grandes es un desafío, para las pymes va a ser un desafío mayor. Entonces, ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué procesos están viendo? ¿Cómo lo están pensando a futuro, digamos? Sí, esto se discutió durante el debate legislativo y yo particularmente tengo y aquí me represento solo a mí mismo, una opinión respecto a esto. Esto no es un problema de tamaño, es un problema de riesgo. Porque yo puedo tener una organización pequeña, en Chile hay un laboratorio biotecnológico altamente competitivo, altamente especializado, que maneja muestras altamente tóxicas. Ese pequeño laboratorio, si es víctima de un ciberataque, las consecuencias del ciberataque pueden ser más grandes que hackeen a la más grande compañía de telecomunicaciones de Chile. Por lo tanto, tenemos que hacer un cambio de switch ahí. Tenemos que hacer una evaluación honesta de riesgo y a partir de esa evaluación honesta de riesgo tenemos que ir adoptando las medidas correspondientes para identificarlo, para gestionarlo y para mitigarlo. Y ahí poco tiene que ver el tamaño. Pero por un tema de definición legal, y así que aquí sí que represento a la institución que dirijo, la ley quedó diseñada de tal manera que es muy difícil que un operador que no sea mediano para grande sea calificado como operador de importancia vital, porque los bienes jurídicos que están detrás, el normal funcionamiento del país, la estabilidad del sistema financiero, la seguridad informática del país, son cuestiones que son resorte tradicionalmente de grandes compañías. Por lo tanto, es muy difícil. Y en el evento que llegase a existir en alguno de los 35 sectores un operador que sea pyme, la ley dice que tengo que hacer un assessment distinto. Tengo que hacer el diseño de la estrategia para efectos de poder regular a ese operador, que puede ser pequeño, mediano o chico, de una manera donde el tamaño importe, ¿ya? Dicho eso, cuando uno revisa la experiencia comparada, hay millones de ataques, no millones, miles, quizás no miles, cientos quizás, de ataques que el vector de entrada es una pequeña empresa. Caso clásico, un hackeo de alto nivel donde hackearon a la empresa de aire acondicionado. ¿Cuál es el efecto de pasar de un aire acondicionado a un hackeo de una organización? Bueno, como hoy día los sistemas de climatización son computarizados, tuvieron que darle un IP, ese IP no tenía control, y a partir de ese IP entraron en la red y fueron haciendo movimientos laterales y tomaron control de la organización, y es un hackeo de libro. Es precioso este hackeo. Y uno diría, ¿tendríamos que haberle puesto requisitos adicionales? Probablemente sí, porque era el cliente afectado era un cliente crítico. Pero no visualizamos que esta pequeña y mediana empresa era proveedora de un cliente crítico y que daba lo mismo su tamaño. Y ahí tenemos un desafío muy interesante. Y en la experiencia comparada, los países lo que han hecho en esto es tratar de equilibrar la cancha, identificando claramente, y nosotros lo vamos a hacer, espero en las próximas semanas, y aquí mi equipo se va a enojar cuando escuche esto, sacar los esenciales. ¿Qué es lo que tiene que hacer cualquier organización, pequeña, mediana, grande, para tener un piso? Porque todavía nos pasa. Y hago la pregunta al público, ¿todos tienen actualizado su teléfono? ¿Hay alguien que no lo tenga? Levante la mano con honor.
Siempre hay alguien que decide ignorar la alerta de seguridad. La psicología conductual tiene libros sobre esto. Es el negacionista. Después. Imagínense esto en las organizaciones. Y aquí voy a golpear a algunos seguro, es administrador del Active Directory que funciona bien, porque funciona bien. Todo funciona como tiene que funcionar, hasta que los hackean. Y el hackeo de Active Directory es uno de los vectores de entrada más comunes en los incidentes. Y cuando tú vayas a hacer la entrevista, el análisis forense, ya, pero ¿por qué tenía un Active Directory del 2013? Pucha, es que funcionaba. Y yo le digo, bueno, funcionó hasta que dejó de funcionar y ahora te dije gastarte 5 veces el presupuesto que tenías pensado en la actualización. Medidas tan simples como actualizar, la autoridad de Singapur mostró un dato brutal. El 80% de los incidentes de ciberseguridad en Singapur se deben a una vulnerabilidad que tiene al menos 2 años de antigüedad. 2 años. O sea, CVE publicado en Mitre, en este caso en el 2023. Esos esenciales debieran ser obligatorios para todo el mundo. Y esa es una aproximación. Y en muchos casos las pequeñas y medianas empresas no van a tener la capacidad técnica de hacerlo por sí mismos. Nosotros esperamos poder publicar guías para acompañar ese proceso. Países más desarrollados como el Reino Unido tienen subsidios. Tienen empresas identificadas que ofrecen estos servicios y el Estado pone una parte del costo del precio. No vamos a llegar ahí en el corto plazo, pero eventualmente podríamos empezar a diseñar la política pública para alcanzarlo en un par de años. Muchas gracias, Daniel. Sí, efectivamente, la ciberseguridad tiene un costo al final. Entonces, las compañías a veces, por ahorrarse unos pesos, a veces pasa eso, digamos. No actualizan, no... Claro, el problema es que ya está súper claro, y hay hartos estudios sobre esto, que en general un incidente te cuesta entre 2 y 3 veces el costo de haber mitigado la vulnerabilidad. Hay datos, como si el incidente, si parchar la vulnerabilidad te costaba $500,000, el incidente no te va a costar menos de 1.500, de $1,500,000. Hay una relación súper clara ahí. Pero todavía nos cuesta verla. Cuesta, efectivamente. Víctor, respecto de los profesionales, tú también trabajas en Oracle, por lo tanto tienes una mirada ahí. ¿En Chile estamos preparando los profesionales que se requieren para los próximos 5 o 10 años en este tema, en ciberseguridad? Me gustaría decir que sí, pero yo creo que no. Yo creo que no estamos preparando, y ni siquiera para ciberseguridad. Yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy día es que las estructuras formativas académicas no avanzan con la velocidad que necesitan los cambios que están ocurriendo. Y no solamente de manera exclusiva en ciberseguridad de nuevo, sino también en cloud, por ejemplo. Hoy día, en la nube, las mallas curriculares de pregrado tienen con suerte un optativo de nube. Entonces yo creo que estamos quedándonos atrás de manera pasmosa en formación. Ahora, eso es porque la estructura académica que tenemos es rígida. Tenemos un marco rígido, tenemos un modelo rígido. Y a las universidades les cuesta mucho cambiar, evolucionar. Y por supuesto hay una visión, de nuevo, la resistencia al cambio, ¿no? Que dice esta cuestión de la ciberseguridad es una moda, va a pasar como pasó el breakdance y el ACRG, pero yo creo que la ciberseguridad no es, lamentablemente, o sea, la seguridad física en algún momento, claro, pasó a ser moda y nunca dejó de serlo. Yo creo que, de nuevo, ciberseguridad no va a ser algo que va a cambiar, pero lograr que las estructuras académicas abracen de manera orgánica el cambio va a tomar tiempo. Yo creo que hoy día no estamos preparados. Yo creo que en un futuro inmediato no vamos a estar preparados. Yo creo que con la velocidad que nos caracteriza en Chile... Bueno, aquí Daniel, por supuesto, me va a poder corregir, pero yo creo que antes de 10 o 15 años no vamos a estar listos. Lamento, digamos, que tener esta apreciación. Ahora, esto, por supuesto, si bien es un problema, por otro lado, abre una ventana de oportunidad en que aquí las organizaciones académicas
que tengan la rapidez y la flexibilidad. Se me ocurre, por ejemplo, no sé, los liceos técnicos, que podría parecer, tal como tú señalabas, los liceos técnicos podrían formar especialistas de ciberseguridad de nivel 1, en vez de formar hoy día, no sé, pues mecánicos torneros, por dar algo, digamos. Y ahí quizás podríamos hacer algo más rápido. Pero a nivel universitario yo veo que va a tomar un rato largo. Muchas gracias, Víctor. Y para ir cerrando, quiero preguntarle, hacer una pregunta un poquito más de un enfoque personal. ¿Ah? Si recuerdan algún error significativo propio o ajeno en el ámbito de la ciberseguridad que les haya dejado una enseñanza clara. Paso. No, sin pasar, ¿ah? Es que no hay... Me van a matar, comodín, me van a no hay matar en la comodín. oficina en esto, pero una vez digité mi clave mientras estaba haciendo un streaming. Y quedó grabado. Y fue porque claro, yo tengo una conciencia situacional respecto a mi seguridad bien alta. Soy un factor de riesgo, soy un sujeto crítico, pero fue tan inconsciente, fue un podcast muy largo. Me aburrí en alguna parte y digité y justo el paneo pasó y grabó Y esto implicó que tuve que hacer un cambio brutal. Afortunadamente tengo un gestor de contraseña, por lo tanto no tuve que cambiar las 150 contraseñas, pero tuve que cambiar una contraseña que era crítica. Y esto pasa es más seguido de lo que uno cree, porque sin perjuicio de la formación y el entrenamiento que tengo en ciberseguridad, minimicé una conducta que puede ser una conducta de alto riesgo para mi perfil. Y eso, por ejemplo, hoy día, cuando ando con mi equipo, me quitan el teléfono. Yo entro a una conferencia, entro a una entrevista y ya no tengo... Hoy día ya lo hice consciente, ya estoy como... Pero eso es un riesgo y eso nos pasa a todos. O sea, hay un caso hace muy poco de una autoridad militar en cierto país que en un punto de prensa desbloqueó el teléfono y quedó grabado y le sacaron pantallas, fotos de su pantalla. Son cosas que pasan. Y ahí uno, me pasó a mí personalmente que me di cuenta de que da lo mismo el nivel de educación que tengan esto. Como esto es contextual, hay riesgos que no son evidentes y hay riesgos que uno asume conscientemente y otros que simplemente no lo... Por cierto que no me va a volver a pasar, pero es algo que puede pasar y pasa, más de lo que uno cree. Bueno, yo tengo una historia al respecto que afortunadamente no es mía, pero es contextual esto. O sea, la ciberseguridad va mucho más allá de lo que uno tiende a creer, es una historia real. Yo trabajé muchos años en banco, en el Banco de Crédito e Inversiones, y cuando se construyó la torre telefónica aquí al frente, la torre telefónica abajo tiene una oficina BCI, o iba a tener en ese momento una oficina BCI. El banco tenía, los códigos de oficina eran de largo 3 secuenciales. 99, 100, 101, qué sé yo. Quiso el destino que el número que le correspondía a esa sucursal era el 123, el 123, en plena era del multicarrier. Este es un número interno que al cliente le da absolutamente lo mismo, pero el vendedor no encontró nada mejor que contarle como chiste a la persona de Telefónica, administrador del edificio, lo que fuera: oye, ¿no sabes qué número les tocó de oficina? No, ¿qué número? El 123. No, po. Inmediatamente exigió el 188, que era el número de el carrier de Telefónica. Y ahí los giles de sistemas cambiando un montón de cuestiones para poder darle el número 188, trabajando horas extra. ¿No tiene que ver con ciberseguridad? No lo sé. Pero es un número interno. Entonces, muchas veces no somos conscientes en las organizaciones de que esa información que está en nuestros procesos no tenemos por qué revelarla. Porque todo lo que está en el back office es eso, es back office. Y aunque sea gracioso, no tenemos por qué. ¿Por qué? Porque alguien astutamente lo puede escuchar, lo puede usar y lo puede
utilizar para descifrar y para estar un paso más allá de vulnerar algún sistema. Y salgo limpio porque no confieso ninguna falta. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Daniel. Yo quiero hacer una pregunta al público antes. Hoy día está de moda la ingeniería social. Nos llaman, nos mandan correos del Servicio de Impuesto Interno, de la Tesorería General de la República, de bienes nacionales, cobrándonos, diciendo que no hemos pagado las contribuciones, etcétera, digamos. ¿Quiénes de nosotros han recibido estos tipos de mail, llamadas, y quiénes han caído alguna vez, pinchado, tocado, o se han acercado a responder, digamos, para no comprometerlo? Yo caí una vez. ¿Nada más? Las estadísticas dicen todo lo contrario. Yo creo que no. Yo de hecho, hoy día recibí uno y lo reportamos en la organización donde trabajo. Y lo recibió la mesa de ayuda de... Yo trabajo en Interandino, que es para Colosi, del grupo Asturias. Y tiene una política de ciberseguridad súper amplia. Y de hecho mandamos, lo reportó mi equipo, lo reporté yo a mesa de ayuda y lo dijeron al tiro entero. Lo tomó al tiro. Felicitaciones. Muy bien, muchas gracias por el conversatorio. Vamos a abrir un espacio de preguntas a la audiencia. Aquí vamos a llevar el micrófono. Hola, buenas noches. Tengo una duda con el tema de los gestores de contraseña. En lo personal no lo ocupo. Trato de buscar una contraseña difícil que no tenga relación ni con mi cumpleaños, ni familia, ni nada por el estilo. Pero no he indagado tampoco en los gestores de contraseña. Pero me salta un clic al tiro de cómo puedo yo saber si el gestor de contraseña es bueno y es seguro o no va a ser también vulnerado. Y puedan tener igual mi contraseña o puedan usarla para probar o qué sé yo. Entonces, me gustaría saber así como, fíjense en esto otro, o a lo mejor hay que pagar, no lo sé. En general hay harta información disponible sobre los buenos gestores de contraseña, pero un consejo básico en temas de ciberseguridad es que lo gratis no es bueno. Entonces es mejor pagar un producto licenciado, los gestores de contraseña son baratos y además tecnológicamente están construidos con algoritmos de cifrado, usualmente en un one-way hash, donde solo el dispositivo tiene la capacidad de almacenar la contraseña original y uno tiene que estar obligado solo a recordar una gran contraseña. El problema es si se te llega a olvidar la gran contraseña, ahí nadie te va a ayudar. Pero en general hay buenas aplicaciones que te permiten de hecho pagando muy poco, OnePassword o varias de ese estilo, que te permiten generar son gestores de confianza, que están certificados, que están auditados y que funcionan bastante bien. Buenas tardes, gracias por lo que he escuchado hasta el momento. Tengo una duda, ocurre de que hay un tema que se llama ética y hay otro tema que baja sobre un eje axial. Vamos a suponer que el plano XY, el plano ecuatorial, que es el nombre técnico. El punto es el siguiente, caballeros. Hay profesionales, podríamos definir lo que es un profesional, pero sería una discusión bastante larga. Pero bueno, hay profesionales que son buenos profesionales que tienen ética y otros que no tienen ética. En consecuencia, uno está en el plano positivo y el otro está en el plano negativo. El tema es que ambos avanzan en sus respectivas direcciones. Sin embargo, en el plano ecuatorial, yo visualizo un triángulo. En un vértice veo, por ejemplo, algo como una sensación de pánico atenuada. Por otra parte, yo veo algo que creo que es muy, muy importante, que es pensar que este mundo, amigos, es un mundo de ideas nuevas. No es un mundo de cosas viejas, ni de cosas que en algún momento fueron verdad y que ya no lo son. En consecuencia, el enfrentarse a una situación nueva es algo absolutamente natural para uno. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta mía es la siguiente. ¿Debo culpar a alguien o debo culparme yo de no ser capaz de hacer las cosas como corresponde, diciéndome que soy un profesional?
Por ejemplo, yo tenía un premio Nobel que yo conocí bastante bien, que el que descubrió el ADN, de un tipo de primer nivel que en paz descanse, que decía, no hay cosas que sean superiores a uno. Lo que hay son desafíos que uno tiene que abordar en forma sistemática, en forma analítica, e integrar todo eso. Eso no es simple. Y por eso que yo le digo a toda la gente que quiere escucharme, quizás no sea nadie, pero da lo mismo. A mí lo que me interesa es lo siguiente. El alumno debe entender que está acá. Nosotros estamos acá para aprender cosas nuevas en todo segundo. No estamos acá para repetir cosas. Y claro, una amenaza a un hacker, yo los hackers no los voy a eliminar. No soy un asesino para matarlos a todos. Aunque estén en la parte negativa, pero son profesionales. Lo que yo debo hacer es, como profesional, ¿cierto?, ir más rápido que ellos. Usar un catalizador, que sería el término técnico. A mí me parece que está bien lo que está haciendo Chile, pero Chile está haciendo muchas cosas hace mucho tiempo, con resultados que son bastante, quiero usar una palabra muy elegante, que son resultados muy suaves. Cuando digamos, el individuo, que no es una buena persona en el sentido ético, es una persona que no tiene nada que ver con ese concepto. Entonces mi pregunta es, le digo a ambos que, bueno, que han tenido la amabilidad de compartir lo que ellos piensan. ¿Ustedes piensan que es posible alejar la maldad de esta sociedad? ¿O lo que deberíamos hacer es tratar de formar mejores profesionales siempre? Cambiar completamente los currículums y que sea un currículum de creación. Eso es lo que yo creo. Bueno, eso no va a ser nunca cierto porque yo me voy a morir antes, pero vaya va la cosa. ¿De acuerdo? Entonces mi pregunta, más que una pregunta, es una reflexión. Yo podría elaborar esto mucho más. De hecho, tengo una ecuación incluso en mi cabeza media loca. Pero, como le digo, si nosotros no somos capaces de hacer las cosas bien, siempre vamos a estar buscando una excusa, ¿cierto?, para cosas que no están ocurriendo y que nos ocurren todos los días. Yo les doy las gracias una vez más. Y me gustó bastante. Claro que en una de esas veo el magíster en ciberseguridad para ir a molestar un poco. Gracias. Claro. Yo quiero partir comentando que una de las principales motivaciones que tuve hoy para volver acá fue precisamente usted, profesor. En la charla anterior me fui con una pregunta increíble que hemos estado pimponeando durante meses, que es ego versus profesionalismo. Mientras usted esté de audiencia, yo voy a seguir viniendo cada vez que me inviten porque es un valor agregado a estos eventos. La maldad yo creo que no va a desaparecer nunca, en tanto es un concepto que está en la Biblia, de ahí para adelante. O sea, está desde que el mundo es mundo, desde que el tiempo es tiempo, desde que tenemos lenguaje escrito. Quizás hay que ir a investigar en los jeroglíficos o en la escritura cuneiforme si ya había un concepto para maldad. Si es así, estamos sonados. Y respondiendo a la pregunta de fondo, yo creo que necesariamente tenemos que forzar los currículums académicos hacia un modelo híbrido, un modelo no binario, usando una palabra un poco más moderna, un concepto más moderno, en el cual mantengamos un núcleo de entrenamientos duros y de disciplinas duras propiamente tales que son parte de la formación, pero donde al mismo tiempo seamos capaces, y ahí está el desafío, especialmente para los que estamos en el mundo de la educación, o queremos estarlo, porque yo soy profesor part-time, de inventar nuevas maneras de enseñar que permitan que el alumnado se sienta con una capacidad, con una libertad y con una flexibilidad de inventar cosas nuevas. Ahora, en Chile, más allá del chauvinismo, digamos, hemos sido brillantes. No tenemos que olvidar que en la década de los 90
se diseñó en Chile un antivirus que fue precursor a nivel mundial, el Oyster, que la persona que lo diseñó cometió el error garrafal de no patentarlo y rápidamente una empresa norteamericana tomó el principio, lo patentó y ¡col! Pero eso salió de acá. Entonces tenemos la capacidad. Quizás no tanto como nos gustaría en términos de volumen, porque lamentablemente somos pocos, pero genios tenemos. Y a veces, como decía Thomas Alva Edison, esta cuestión es un 2% inspiración y un 98% transpiración. Pero tenemos que creernos el cuento. Yo, y con esto termino, yo tengo una historia ficticia del Chino Ríos, que es una de las personas que admiro. Tiene un montón de defectos que no admiro, digamos, pero lo admiro por su componente tenística. Pero esta historia ficticia tiene que ver con el papá del Chino Ríos. Y que a mí nadie me saca de la cabeza que en algún momento el chino dijo, yo voy a ser el número 1 del mundo. Y cualquier papá de cualquier hijo, ¿qué le habría dicho? ¿Qué vaya a ser número 1 vos? Si los gringos miden 3 metros, entrenan 500 horas al día, etcétera, y vos eres un flacuchento que... Nunca. En esta historia ficticia, el papá del Chino Ríos le dijo, ya, po. Y el Chino Ríos fue número 1 del mundo. Muchas veces la traba más grande, el freno más grande nos lo ponemos nosotros. Entonces tenemos que ser capaces nosotros, sobre todo los que formamos pregrado, de transmitirle a los cabros que ellos son capaces de hacer todo lo que se propongan hacer. No ser nosotros los que desde nuestras limitaciones o nuestras frustraciones o nuestras experiencias les cortemos las alas. Yo creo que el rol de un profesor es un rol de formación, pero también es un rol de motivación. Pero yo creo que lo vamos a seguir conversando esto después más a detalle. Perdón por la extensión. Hola, buenas noches. Mi nombre es Matías Lara. Quiero preguntar respecto a Chile, su infraestructura en ciberseguridad y cómo estamos versus los otros países del Cono Sur. Esta pregunta es para Daniel. ¿Qué nota nos pondríamos nosotros mismos del 1 al 7 comparado con nuestros vecinos? Justo hoy día, no, esto es una buena pregunta, porque afortunadamente existen hartos rankings internacionales que miden al menos 5 dimensiones. Cuando uno hace política pública en ciberseguridad tienes que tener un modelo de partida y la Universidad de Oxford lo desarrolló hace como 14 años, que es el CMM. Y el CMM dice, tenemos que partir por los países que tienen ganas a los que son consolidados. Y hay 5 niveles en ese proceso. Y hoy día justo estábamos revisando el último informe respecto a Chile. Y nosotros a nivel regional, en las 5 dimensiones, hay al menos 3 donde somos líderes regionales de América Latina y el Caribe. En institucionalidad, en regulación y en la capacidad técnica. Nosotros hemos sido capaces de instalar, por ejemplo, la taxonomía de incidentes de ciberseguridad, es un invento nuestro. Sintetizó muchas discusiones de muchas partes del mundo y hoy día es el estándar latinoamericano en tema de respuesta a incidentes. Donde nos falta todavía es la compenetración público-privada. Todavía no somos tan buenos en lograr identificar los riesgos compartidos, los riesgos comunes y ser capaces de mitigarlos adecuadamente. Donde nos falta todavía en el tema de educación, capacitación, formación, de desarrollo de capacidades. Tiene razón aquí el colega profesor de que somos muy estáticos. Cuando uno mira los países que logran avanzar sustancialmente, yo soy académico de una universidad, soy académico de la Universidad de Chile, pero nuestro desafío es que somos muy lentos para movernos y somos muy elefantiásicos. Ustedes saben que esto es un mal dato. Carreras de ingeniería civil en informática que tengan en pregrado seguridad informática son como 2 o 3, obligatorios. Son de las 60 que hay en el país. Cuando yo logro identificar que tengo un problema sistémico con la seguridad digital, ciberseguridad, seguridad informática, ponle todos los apellidos que queráis, y no somos capaces de ofrecer ese contenido en la formación de pregrado, tenemos un problema de diseño, como lo tenemos con el inglés. Es un problema sistémico. Y ahí nos cuesta. De hecho, personalmente, yo en general no trabajo política pública con el sector terciario, porque esa inversión sí que es caprichosa. Depende de la universidad, de la facultad, de la escuela, de la corriente. Depende de tantos factores que
Y hoy día nosotros tenemos primeras generaciones de ingenieros en ciberseguridad que pocos saben de ciberseguridad. Porque además las mallas no han sido conversadas con el sector privado o con los demandantes de esas capacidades. Y ahí tenemos un desafío mayor, y es probablemente la dimensión donde nuestro nivel de desarrollo es más bajo. Y en general, y con esto cierro, pero afortunadamente el desarrollo de capacidades en los otros ámbitos es multisistémico. Hoy día tenemos súper buenos analistas en ciberseguridad que son periodistas, actores, porque es una habilidad, es un skills. Los skills se desarrollan rápido, educación secundaria técnico-profesional. Son fast track que te permiten ir creciendo. Por lo tanto, no vamos a tener que esperar 7 años para tener esas mejores capacidades. Probablemente las vamos a ir generando en intermedio, pero el sector terciario tiene el deber de hacer que esto sea permanente y continuo en el tiempo. Porque el skill, como se desarrolla, se va. Si dejas de entrenarla, la pierdes. En cambio, el sector terciario, universidades, IP y CFT, lo que tienen que hacer es tener la capacidad de hacer que esto permanezca en el tiempo y que además ayude a disminuir la brecha. Y ahí hay un desafío sistémico. Bien, pues. Muchas gracias por las preguntas, por la participación de nuestro invitado. Les pido a los presentes que por favor evalúen respondan la encuesta de esta jornada. Escojan ahí la inauguración y académico para que podamos tener una retroalimentación al respecto. Bueno, agradecemos a todos ustedes por sus preguntas y a nuestros invitados quienes han compartido su conocimiento con esta audiencia. Invitamos a la directora nacional de la modalidad Advance, señora Marcela Molina, y a nuestro decano, señor Rodrigo Navia, para que le entreguen un recuerdo de nuestra universidad a nuestros invitados y para la fotografía oficial del evento. Bien, después de esta fotografía queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Daniel y Víctor por compartir su tiempo con nosotros y brindémosles un fuerte aplauso. Bien, muchas gracias a todos por su participación, principalmente a nuestros estudiantes por su asistencia y los invitamos a disfrutar de un café para seguir conversando este interesante tema de manera más amena. Muchas gracias y buenas noches.